definir? ¿Alguien me puede dar una idea, un concepto de qué entiende por inteligencia artificial? ¿Algún voluntario? Nadie. Entonces el profe pregunta, a ver, Giancarlo, ¿qué entiendes por inteligencia artificial? Bueno, lo veo como una ciencia que busca que los robots puedan tomar decisiones pensando como si fueran humanos. Ya ahí has hablado varias cosas. Dices robots. ¿Un software es un robot? Ah, disculpen, un autómata, o no sé si es lo mismo, Ya, ok. ¿Hagan qué cosa? que actúen o asemejen el pensamiento humano, ¿no? La toma de decisiones, la diferenciación de cosas. A ver, el hecho de que alguien piense como humano significa que toma decisiones. Una preguntita, tu perrito, tu mascota, ese, el Fido, el Firulais que tienes a tu costado, toma decisiones. Sí. Ya, entonces la inteligencia artificial podría ser similar a lo que hace ese animalito, o tiene que ser necesariamente humano. No, podría también asemejarse a su comportamiento. Ok, a ver, vamos a entender primero qué cosa es la inteligencia natural, ¿ya? Entonces, la inteligencia natural vamos a conceptualizarlo como una entrada y una salida. Entonces, nosotros, como humanos, ¿no? Cada uno de ustedes se entera de lo que pasa en el mundo a través de sus sentidos. Nosotros tenemos, ¿cuántos sentidos tenemos? Chicos, Como necesito su cinco, participación. cinco, ¿Cuántos? Cinco, como ¿no? ¿Cuáles 40. son? No tenemos cinco, tenemos un montón de sentidos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sientes que pasa el tiempo? ¿Cómo sientes el dolor? ¿Cómo sientes la temperatura? ¿Cómo sientes que te falta aire? ¿Cómo sabes que eres tú, ¿no? Para comenzar, es un sentido. Un sentido es una antena, ¿no? Una antena que nos permite captar lo que está afuera y también lo que está dentro de nuestro organismo. Por favor, me van a dar un minuto, por favor. Bien, entonces le estaba comentando, ¿no? Un sentido es un órgano que se comporta como una antena, ¿ya? Y permite que las señales que están en tu entorno sean capturadas, ¿no? Por ese sentido. Por ejemplo, el tacto es un sentido, ¿no? Y todo se lleva a través de los nervios, ¿no? Los nervios transmiten señales nerviosas, ¿no? Para el término. Y esas señales nerviosas no llegan al cerebro, ahí pasará un millón de cosas, y luego nosotros tenemos un efector natural, ¿sí? El efector natural de los seres humanos son los músculos, ¿sí? ¿Alguien de ustedes conoce a Stephen Hawking? ¿Hawking? ¿Sí? ¿Alguien lo conoce? ¿Quién era ese señor? ¿El físico? ¿Qué problema tenía Stephen? No me acuerdo cómo es Stephen Hawking. ¿Qué problema tenía Stephen Hawking? ¿Se acuerdan? ¿Parálisis? ¿Qué problema tenía? ¿Qué problema de parálisis tenía ese señor? Esclerosis. Esclerosis. Entonces, el problema de Hawkins es que él tenía parálisis muscular. Entonces, si una persona tiene parálisis muscular, cómo puede hablar? ¿Cómo puede caminar? No puede caminar, ¿no? No puede escribir. Para que tú escribas tienes que usar un músculo. Para hablar necesitas tus músculos de tus cuerdas vocales. Entonces, ¿cómo hacía este caballero para comunicarse? Es una máquina. Pero esa máquina tiene que captar algo, ¿no? Para poder transducirlo. No sé si observan ustedes
Esto que está acá, yo me acuerdo que era un aparatito que captaba, creo que un movimiento, una vibración que tenía en los ojos, no me acuerdo exactamente, ¿ya? Pero tus queridos alumnos, ¿no? Muchachones que no tenían nada que hacer excepto ayudar a su profe, ¿no? Le habían generado un dispositivo para transformar, ¿no? Un movimiento de un músculo en sonido. Eso es lo que hicieron esos muchachones, ¿no? Lo querían dando al profe, ¿sí? ¿Cómo haría ese señor para escribir libros, ¿no? ¿Se imaginan? Si quiere invertir una ecuación diferencial, una matriz, ¿cómo hacía para invertirla? ¿No? Y escribía libros de física, ¿no? Cosas bien interesantes. Bueno, entonces, los músculos sirven para que tú te manifiestes. Entonces, esta es tu salida, ¿no? Entonces, si tú tienes un sistema de inteligencia artificial, ese sistema necesita un sensor. A ver, ¿qué sensores conocen ustedes que no sean los clásicos de cámara, video, mausito? ¿Qué sensor conocen, por favor? Que no sea ninguno de esos. A ver, ¿El giroscopio? un giroscopio, ¿no? Eso no es convencional, ¿no? El acelerómetro que vimos en la clase pasada, ¿no? Los sensores de calor, ¿no? Hay un montón de sensores. Y esos sensores capturan señales, los envían a un sistemita y él genera sus acciones mediante efectores. Una preguntita. Yo tengo aquí mi LLM, un LLM cualquiera. ¿Cuáles son sus sensores? A ver, en Henry Mendoza, ¿cuáles serían los sensores de tu GPT? ¿Estás? Mendoza. Disculpe, profesor, ¿cuál fue la pregunta? Si tienes un LLM, ¿cuáles serían sus sensores? ¿Cómo se entera el LLM del mundo? Tengo entendido que los lenguajes de máquina no se necesitan herramientas. No te escucho muy bien. ¿Puedes pronunciar mejor? Pronuncia mejor. No, disculpe, tengo entendido que los lenguajes de máquina funcionan a través de entrenamiento, ¿no? No de sensores No. Esa es específicamente. la lógica. Yo estoy hablando nada más entrada y salida. ¿Cómo se entera tu GPT de lo que sucede en el mundo? Lo que tú le estás consultando, preguntando. ¿Cómo hace eso? Todo es simple, a través del lenguaje, ¿no? ¿Trabaja qué? A través del lenguaje. A ver, no me está entendiendo la... A ver, Caleb Romero. Sí, ¿Cuál sería el profesor. sensor del LLM? Podría ser el texto que se le introduce. Sensor Esa es un información. dispositivo que permite captar señales. ¿Qué dispositivo usa el LM para captar señales del mundo? No estoy preguntando qué señal. Acuerda que un texto es una señal, un audio es una señal, un video es una señal, un live, lo que produce una nube de puntos es una señal. ¿Qué sensor usa el LM para enterarse de lo que pasa en el mundo? ¿Cómo se entera? Exacto, ¿no? El teclado, nada más, pues, es el único que usa, el LLM. Entonces, el LLM, tú tienes un tecladito y escribes lo que quieras y ya, ¿no? Se acabó el problema. ¿Puedes usar tu cámara? También, pues, puedes usar la cámara, ¿no? Entonces, este LLM tiene un montón de sensores, ¿no? Y él tiene un esquema para transductar, no sé cuál sería el término, cualquier tipo de señal clásica, o sea, audio, video, no sé, texto, en una sola estructura, ¿no? Y luego generar. ¿Y cuál sería el efector de tu LLM? A ver, Padilla, ¿cuál es el efector? ¿Cómo se manifiesta el LLM? A través de la respuesta. Sí, pero logra diferenciar la parte física de la parte lógica. ¿La respuesta es física o es lógica? Mm, eh, bueno, no estoy seguro. Este texto que está aquí es físico o es lógico? Lo que ¿Físico? estás viendo,
No, el texto es lógico, pues, es binario, ceros y unos nada más. ¿Qué cosa es físico? Lo que se muestra en la pantalla. Lo físico es tu computador, es el hardware, tu nombre lo dice, hardware, físico. Software es lógico. Entonces, los datos, las señales, las imágenes, el sonido, todo eso es lógico. Yo no te estoy preguntando qué procesa, te estoy diciendo cómo captura esos datos lógicos. Entonces, para eso necesitas un hardware. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se manifiesta el LLM en el medio ambiente? ¿Cómo lo hacen? ¿Hay Padilla? ¿Mediante qué? Espera, no, sí. Repita. A través de medios físicos. Pero ¿cuál, pues? En concreto, ¿cuál es el medio físico que usa el LM para manifestarse? Para decir, oye, yo estoy acá. A través de la vista. La vista es tuya. Ay, chicos, ustedes son estudiantes de ingeniería de sistemas, ¿no? Han llevado cursos de sistemas operativos. ¿Sí? ¿El sistema operativo para qué sirve? Para gestionar qué cosa. Gestiona el hardware. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, primero hay que ver el hardware. Entonces, el hardware, ¿no? De salida es lo obvio, tu pantallita. Tu pantalla. Esta pantalla que tú tienes, esa es tu salida, ¿no? Pero tú puedes poner al medio un programa en Python y la salida lo mandas a una impresora, la salida lo mandas a un efector, a un relé que lo abra, lo cierra, ¿no? Pero ese efector es una salida, es un dispositivo, ¿no? Por eso estamos hablando de efector, es físico. El sensor es físico, el sentido humano es físico, el músculo es físico, pero la parte lógica es la inteligencia. Entonces hay que diferenciar la parte lógica de la parte física. A ver, otro software de IA es un antivirus. Una pregunta, ¿cómo se entera un antivirus de lo que sucede en el mundo? ¿Mediante qué? ¿Cómo percibe ese antivirus lo que ocurre en el mundo? ¿Cómo funciona el antivirus? ¿Alguien me puede decir? A ver, Giancarlo Aguirre, ¿cómo funciona un antivirus? Mediante la revisión de archivos de la computadora. ¿Y esos archivos dónde están? ¿Dónde se En guardan? la, en la, en el almacenamiento de la computadora. Ya, por eso, ¿cómo se llama ese dispositivo? Es un hardware, ¿no? ¿Cómo se llama? Disco duro, pues. Un disco duro, pues, un USB, ahí está, es físico, ¿no? Entonces, el antivirus tiene que leer, ¿no? Tiene que leer, entonces usa los mismos mecanismos que tiene el disco duro para leer sus sectores físicos, ¿no? Y de esa manera se entera. Entonces, el antivirus usa un dispositivo propio del disco duro para enterarse de lo que ocurre. Pregunta, ¿y cómo se manifiesta el antivirus? ¿Qué hace el antivirus? ¿Tú mismo, Giancarlo? Mediante la pantalla también diría. Claro, en ese caso puede ser la pantalla, pero también puede ser que lo haga sobre el mismo dispositivo físico, ¿no? Ya, el detalle es que ahí tienes tú tienes el disco físico y aquí hay capas de tu sistema operativo, ¿no? Entonces el antivirus está acá y tiene que usar todo esta capa del sistema operativo para enterarse de lo que ocurre, ¿no? Él tiene que hacer eso. No accede directamente porque es un dispositivo interno de la máquina, ¿no? Pero si el antivirus tuviese que sondear la red, ¿no? Entonces tendría que leer algo directamente desde la tarjeta de red, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces, lo importante para ustedes es que cuando hablen de IA, tienen que primero preocuparse cómo hace su sistema de IA para enterarse de las cosas. Tiene que haber un sensor, ¿ya? Y un efector. Pero
ustedes pues que son expertos en computadoras ya se han despreocupados del hardware, ¿no? Ya no se preocupan del hardware porque piensan que todo el hardware siempre es una PC. Resulta que no es así, ¿no? Ya hemos hablado en la clase pasada de los Arduinos, del Raspberry, ¿no? Un Raspberry, tú le metes un Linux ahí y ya tienes una computadora completa, ¿no? Solamente que tiene poca memoria y poca capacidad, pero es una máquina completa, está en Linux y puedes trabajar ahí tranquilamente, ¿sí? Puedes ponerle diferentes dispositivos, él lo va a captar, procesa y envía un resultado, ¿no? Entonces, tú trabajas y es baratísimo, ¿no? Entonces puedes usarlo, no consume mucha energía. En cambio, tu PC tienes que tener a 220 y además tienes que estar conectado a la red eléctrica. Pero si tú quieres correr tu modelo en la punta del cerro, no vas a poder hacer eso, ¿sí? Tu laptop te va a durar 1 hora nada más. Ese es el primer aspecto que tienen que tener en consideración ustedes cuando hablen de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una ciencia que imita a los humanos. Entonces, el humano tiene 2 partes, ¿no? Bueno, tiene 3 partes realmente, ¿no? El ser humano tiene cada uno de ustedes son 3 elementos, ¿no? 3 elementos, ¿no? ¿Ya? Una parte de su ser, ¿no? Su ser, que es la parte divina de cada uno de ustedes. Por lo general anda dormido este ser, por si acaso. Casi muy pocas personas lo tienen despierto, ¿ya? Lo segundo es su mente, ¿no? La mente. La mente es la parte, ¿no? Que ustedes simplemente lo usan, ¿no? Lo usan, y es la que les permite percibir las cosas, pero más que darse cuenta, ¿no? Y está el cuerpo, la parte física, ¿no? El cuerpo. Entonces, aquí, cuando yo he hablado de los sentidos y los músculos, me estoy refiriendo al cuerpo, ¿no? Entonces, este cuerpo, ¿no? Se manifiesta y también recibe cosas, pero el que lo captura es la mente, ¿no? Su mente, ¿no? Dice que la mente es como un mono borracho, ¿no? La mente es saltarina, ¿no? Nunca está tranquila, ¿no? Y por lo general ustedes son esclavos de su cuerpo, ¿no? Si su cuerpo les pide orinar, tienen que dejar de hacer cualquier cosa y orinar, ¿no? Obedecen al cuerpo, ¿sí? Si quieren fumar, a los que son fumadores le hacen caso al cuerpo, ¿no? Y la mente es muy vaga, ¿no? Vaga no, sino muy difusa, ¿no? Salta constantemente por todos lados, ¿no? En cambio, el ser es la parte tranquila, ¿no? Pero hay, como les decía, casi todos lo tienen dormido. El ser es la parte espiritual de las personas, ¿no? Tú no puedes percibir a tu ser, no lo puedes captar porque esto es lo que a ti te ordena, ¿no? La que te da las órdenes es tu ser, pero tú no lo percibes, ¿no? No hay manera de saber porque no es físico y tampoco es lógico, bueno, es espíritu, ¿no? Lo espiritual no es ni físico ni lógico, es otro tipo de materia, ¿ya? Entonces, en este contexto, ¿no? Si tú quieres hacer una inteligencia artificial, ahorita la inteligencia artificial tiene la parte física, ¿no? Que son los sensores IoT, ¿no? Los sensores y efectores, ¿no? Que imitan el cuerpo humano, ¿sí? Y lo que estamos viendo en este curso que tiene que ver con la analítica de datos es analizar lo que has percibido a través de tus sensores, ¿no? Esa es la parte de la analítica de datos. Y el ser es la parte espiritual, pero nadie hace eso todavía. Nadie se ha metido a estas cosas, ¿no? Primero porque no lo entienden, no saben qué es eso, y más aún ni siquiera se dan cuenta que existe, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, decimos, pues, es la imitación del ser humano, ¿no? Entonces, esta parte de la mente, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes conversan con un LLM, ese LLM, por ejemplo, pregunta, ¿tiene conciencia? ¿Sabe qué es él o no sabe qué es él? A ver, Sebastián Apaza. Sebastián, ¿estás ahí? Sí, 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 estoy. ¿Ya tu amigo GPT se da cuenta que es él o qué hace?
No, no tiene conciencia. ¿Cómo sabes que no tiene conciencia? Porque, o sea, a veces como que no es todo perfecto. Siempre Una va a pregunta, depender. ¿tu perro tiene conciencia o no tiene conciencia? ¿Qué cosa es tener conciencia? Es conciencia, no es conciencia, por favor. Conciencia. ¿Qué cosa es tener conciencia? ah, La capacidad de reconocer tu existencia, profesor. Es saber que eres tú. Ese es el yo, ¿no? La conciencia es el yo. Entonces, tu pollo, ese pollito que tienes en tu casa, ¿sabe qué es pollo? No, no sabe qué es pollo. Él es una máquina que reacciona nada más. Es como tu perro, ¿no? Como lo hace, yo tengo aquí en mi casa varios perritos y perritas, ¿no? Entonces, el otro día una perrita se lunó y todos los perritos estaban detrás, ¿no? Pero ellos no es porque, no lo hacen porque quieren, sino porque reaccionan a un estímulo. En cambio, los seres humanos comienzan cosas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, esta uni me cansó, pues ¿no? Los profes no vienen, no me califican, qué sé yo, me cuesta, me voy, ¿no? Me voy a estudiar, no, me voy a hacer hippie, no voy a la selva, ahí a cultivar coca, ya, listo. Puedes tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Pero el perro, el gato no hace eso, él simplemente reacciona, ¿no? ¿Cómo sabe un animalito que debe cuidar a sus hijos? ¿Lo hace porque quiere o porque está programado? No tiene conciencia. Simplemente reacciona a un programa que ya está establecido, ¿no? En cambio, el ser humano sí tiene eso. Entonces, la máquina, ese LLM, no tiene conciencia, es como un animalito cualquiera. Él simplemente tú lo estimulas, te da una respuesta y se acabó. Nada más. Ahora, para entender un poquito más esto, quisiera que vean este, este esquema que está abajo de comunicación, ¿no? Digamos, este es una persona A, un emisor, y esta es una persona B, ¿sí? Entonces, cuando tú quieres enviar un mensaje a esta persona que está acá, tú primero tienes que tener una necesidad, ¿no? Una intención, ¿sí? Luego lo que haces es elaboras el mensaje mentalmente y ese mensaje puede salir por voz o por texto o por audio, qué sé yo, bueno, una música, qué sé yo. Entonces, en el otro lado, vamos a asumir que sea hablado, ¿no? Entonces, lo que sale es una onda, así como en este momento está saliendo mi voz, que es una onda, ¿no? Entonces, al otro lado estás tú, ¿sí? Entonces, antes de que tú primero vas a captar esa onda, ¿no? Pero acto seguido, tú tienes que hacer una traducción de la onda. ¿Qué pasaría si yo te digo Hansa Hanida? Hansa Hanida. ¿Me han escuchado lo que dije? Era coreano, ¿cierto? Es coreano, ¿no? Los que saben coreano lo han escuchado, ¿no? ¿Qué significa? ¿Sabes algo? ¿Sabes qué significa? La clase pasada lo dijo, creo que era buenos días. No, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, eso significa. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que tú emites el mensaje y este receptor simplemente va a recibir la señal, pero si él no tiene un transductor aquí, él no lo va a entender. Tiene que haber un transductor, ¿no? Eso significa que ambos deben hablar el mismo protocolo. O sea, yo hablo aymara y él entiende aymara. Yo hablo chino, él entiende chino. Yo hablo shipibo con ibo, él entiende shipibo con ibo. Ok, entonces la primera parte es cuando tú entiendes el protocolo de comunicación. Pero el acto seguido tienes que comprender el mensaje.
Entonces, comprender el mensaje significa apropiarte de lo que habla el profesor. Por ejemplo, yo te estoy hablando ahorita, a ustedes les he explicado que un sistema de IA tiene sensores y le pregunté, oye, en el caso de un antivirus, ¿cuál es el sensor? ¿No? Entonces me respondieron otra cosa, y vi que no han entendido el mensaje. Disculpa, has entendido lo que te he dicho, pero no has comprendido el mensaje. Una cosa es entender nada más es saber el protocolo, pero comprender significa saber qué cosa hay en ese mensaje. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un mensaje y lo codifico, ¿sí? Entonces, él tiene que tener un decodificador para saber qué hay en el mensaje. Y acto seguido, lees el mensaje y lo comprendes, ¿sí? Entonces, aquí te está indicando entonces, por ejemplo, un LLM, cuando tú le escribes algo, él entiende el mensaje, él comprende el mensaje o qué está haciendo. A ver, Iván Ori, ¿qué dices? ¿Estás, Iván? Iván, ¿estás presente? A ver, Exxon Vázquez. Exxon, Sí, profesor. ¿el LLM Sí, sí, profesor. entiende el mensaje que tú le has escrito o no? No, creo que no. El entender significa que tú le escribes en español y él entiende lo que tú has escrito en la codificación en español. ¿Eso le ocurre al LLM o no? Al ChatGPT, por ejemplo. Cuando ¿Hace le eso o no lo pregunto algo, hace? sí. Claro, lo Cuando tiene que le hacer, porque pregunto si algo, no, sí. tú le podrías generar una propia codificación y él no lo va a entender, ¿no? Ya, acto seguido. ¿Comprende lo que le estás diciendo? Sí, sí, ¿Por qué va a comprender? porque pero no me parece. No. ¿Cuál es el objetivo del LM? Que pueda comprender lo que le No preguntamos. comprende, no logra comprender, logra entender el mensaje, porque la comprensión significa una apropiación. La comprensión implica que tú cambias de conducta. El LM no hace eso, él es simplemente una máquina estadística. Es como hacer esto, ¿no? Y igual a A más BX. A más BX. Le entregas X y te entrega un Y. Es lo único que hace ese LLM, no hace otra cosa. No sabe qué cosa hay en X. Su programador sí, él va a saber, bueno. Pero la máquina no. La máquina es fría, no tiene ningún sentimiento, nada de esas cosas. ¿Ok? Entonces, esos conceptos son fundamentales. Entonces, si tú quieres hacer una IA verídica, pues tienes que hacer primero que comprenda, ¿no? Pues el que comprende es la mente. Ok. Entonces, el asunto está de que un software de IA es un software que va a tener un motor, ¿no? Primero que es un decodificador de señales. Tiene que decodificar la señal. Por ejemplo, la clase pasada creo que les mostré un electrocardiograma. Él, percibiendo la forma del electro, puede decir, acá hay una arritmia, ¿no? Aquí hay una bradicardia, ¿no? Entonces, eso es lo primero que él debe decodificar, ¿no? Luego que haya decodificado, ahí viene la toma de decisiones. ¿Sí? Esas máquinas se construyen para que actúen en un medio ambiente, ¿no? Entonces, la IA trata de hacer eso, ¿no? La IA trata de imitar a lo que hacen los seres humanos. Los seres humanos tienen tres partes, ¿no? La parte del ser, la parte de la mente y la parte del cuerpo. Entonces, el cuerpo se imita a través de IoT. La mente se imita una partecita. Por eso tenemos un montón de cosas en la mente, tenemos sentimientos, hay un montón de cosas raras, ¿no?
Entonces, esa IA es esto, ¿no? Lo que les he mostrado. Esa IA natural es la IA, la inteligencia natural es esto, ¿no? Es un sentido que se entera de la realidad, captura señales, todo lo traduce a señales nerviosas, lo lleva al cerebro, aquí aprende de alguna forma que no sabemos cómo es y luego genera acciones, ¿no? Y eso se retroalimenta constantemente. ¿Sí? Entonces, esa inteligencia, ¿no? La inteligencia. Una pregunta, ¿qué cosa es la inteligencia para ustedes? A ver, Monsefú, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Qué cosa es la Eh, inteligencia para ti? es la capacidad de resolver problemas novedosos o, bueno, resolver problemas en general. Para resolver un problema, primero tienes que entender el problema, entender la realidad. Si tú no logras conceptualizar la realidad, entonces nunca vas a resolver ningún problema. Por eso, la primera clase que hemos hecho es sobre comprensión de problemas, ¿no? Es decir, que tú estás aquí, miren, aquí hay un detallito, ¿no? Que tú eres el que percibes el mundo, ¿ya? Lo llevas a tu almacén y tú percibes un problema, ¿no? Pero ese problema es subjetivo, es subjetivo. Y tú actúas por eso, ¿no? Ves a tu novia que se está besando con alguien, tú, ese es un maldito, ¿no? Lo va a matar, ¿no? Y vas y lo matas, pues, ¿no? Esa es tu acción, ¿no? Pero eso es subjetivo, ¿no? Pero necesitas una máquina, entonces la máquina es objetiva, entonces aquí tú en lugar de poner tus ojitos, pones una cámara, pues, ¿no? Una cámara y ahí capturas cosas que ocurren y objetivamente dices, no, este no es no se está besando con un amigo, sino su hermano, no solamente que lo ha visto mal, pues, allá. Entonces evalúas y entonces las decisiones se cambian, ¿no? ¿Ok? Entonces la IA, la inteligencia, disculpa, efectivamente es la capacidad de resolver problemas, pero también de conceptualizar el mundo, de razonar, ¿sí? Los animales tienen niveles de inteligencia, ¿no? No es que sea binario, no es 0 o 1. La IA, en cambio, tiene que ver con esto, ¿no? Con tecnologías para imitar al humano, primero en la parte física, ¿no? Que es el IoT, ¿no? Que es la parte física. Pero la parte, esto es de sensores, pero la parte de efectores vamos a llamarle agentes inteligentes. Entonces, el chatbot es un agente inteligente. ¿Sí? Un robot es un agente inteligente, ¿no? Y todo lo que van a hacer ustedes en el curso vamos a llamarles agentes inteligentes porque ellos son los que actúan sobre la realidad. Todo lo que capturan lo almacenan y luego, mediante algoritmos, aprenden conductas, ¿sí? Entonces, la IA tiene ese conjunto de técnicas para intentar imitar el comportamiento y la conducta humana. Entonces, van a capturar, van a almacenar, van a aprender y luego van a tomar decisiones, ¿sí? Ahora, este sistema es binario, ¿no? Es binario. Entonces, hay computadores binarios de 2 estados, ¿no? Pero ahora últimamente están apareciendo los computadores cuánticos, que están cambiando todo, ¿no? Cambian todo. Ahí no hay bits, hay qubits, y un qubits es un número, ¿no? Aquí hay un concepto de entrelazamiento cuántico, ¿no? Que es un concepto muy interesante. El otro día estaba leyendo que la realidad que tenemos no es física, ¿no? Es puras ondas, ¿no? Y esas ondas se generan por, digamos, por corrientes, no es que sea una corriente eléctrica, por flujos, ¿no? De información de algún tipo que se generan por los entrelazamientos cuánticos. Un entrelazamiento cuántico es la asociación entre dos electrones, de tal manera que si un electrón tiene un cambio, el otro también tiene el mismo cambio, independiente de la distancia que tengan entre ellos, ¿no? Que es un concepto medio raro. ¿Sí? Este es el computador físico, pero nosotros tenemos un sistema nervioso, que es eléctrico, redundante, ¿no? Basado en neuronas. Lo que dicen es que nuestro cerebro realmente es un computador cuántico, ¿no? Que hace miles de cosas, ¿ya? Que son reacciones químicas, pero de alguna forma logran tener la conciencia. Hay otras personas que mencionan que la conciencia no se da en el cerebro, sino que es externo al cerebro, ¿no? Nuestro cerebro capta
capta, ¿no? Nuestro cerebro es como una gran antena y la conciencia no está dentro, sino está fuera de nosotros. Es lo que mencionan, ¿no? Hay que leer un poquito para... ¿ya? Entonces, en este esquema aparecen pues diferentes maneras de definir qué cosa es la IA, ¿no? Entonces, por un lado están sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos. Una pregunta, ¿primero se piensa y luego se actúa o primero se actúa y luego se piensa? ¿Cómo era? ¿Cómo es eso? Primero se piensa. Primero se piensa y luego se actúa, ¿no? Entonces el pensamiento es la parte lógica, ¿sí? Es la parte lógica, pura matemática, ¿no? Entonces un GPT lo que hace es piensa, ¿no? Pero tú le tienes que dar un estímulo y él genera una respuesta. Y cuando él actúa en el medio ambiente es que vamos a decir que es un agente, ¿no? Pero la parte de pensamiento es simplemente matemática pura. Entonces, una cosa es que el sistema piense o actúe como humano, pero otra cosa es que piense o actúa racionalmente. El problema que tenemos del humano es que el humano es, como le decía al inicio, su mente es como un mono borracho, ¿no? Nunca, no se puede modelar fácilmente, ¿no? En cambio, la racionalidad va a implicar que tú sí vas a poder modelarlo matemáticamente, ¿no? Y por eso se usa mucho este esquema de pensamiento racional y actuación racional. Por si acaso, racional no es lo contrario de irracional, ¿ah? Por si acaso, no tiene que ver con eso. La racionalidad dentro de la IA tiene que ver con la consecución de objetivos, ¿no? Es decir, que tú cuando tienes un objetivo, te orientas a ese objetivo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Terminator? De la película, ¿cuál era el objetivo de Terminator? ¿Cuál era el objetivo? ¿Se acuerdan? ¿Matar a Sarah Connor? Ya, matar a una personita, ¿no? Esa es su racionalidad. Es lograr eso. No le interesa nada, ¿no? Solamente quiere lograr. Esa es la racionalidad. Cuando tú diseñas un agente, ese agente debe tener un solo objetivo. Bueno, puede tener varios, ¿no? Pero está orientado solamente a lo que tú le indicas. Captura solamente lo que tú haces, lo que tú le indicas. La racionalidad tiene que ver con la consecución del objetivo, ¿no? Entonces, pase lo que pasa, tú quieres lograr eso. ¿Sí? Entonces ya hemos mencionado que las computadoras entienden el protocolo, pero no necesariamente comprenden lo que van a hacer. Simplemente entienden y hacen cálculos y devuelven resultados, ¿no? Y no comprenden. Porque si comprendiesen, ellos cambiarían de conducta. Y eso no lo hace. Ellos siguen haciendo. Tú le preguntas lo mismo al GPT y él te devuelve lo mismo, ¿no? No te dice, oye, ¿para qué me preguntan lo mismo? Dice, ya me has preguntado. No hace eso, ¿no? Pues ahí aparece la comprensión y el entendimiento que hemos estado mencionando al comienzo, ¿no? Si tú quieres hacer algo, ¿no? Este, tienes que elaborar un mensaje, ¿no? Entonces, esto lo puedes usar muy bien cuando discutes, ¿no? Cualquier discusión es cuando tú dices A y la persona que está a tu costado te entiende B. ¿Sí? Si tú quieres armar una bronca, nada más dile, oye, el mundo es así. Entonces, no, así no es, ¿no? Entonces él se va a pelear contigo. Si tú quieres pelearte con alguien, niega lo que él dice. Así de simple, es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, ustedes no se pelean con el profe, ¿no? No niegan lo que yo les digo, están tranquilitos, ¿no? Pero a veces están en su casa y les pasa cualquier cosa, entonces su hermano dice, oye, así son las cosas. Y tú dices, no, así no es, ¿no? Entonces ahí comienza la pelea. ¿Sí? Cuando tú dices algo y el otro comprende otra cosa. ¿Sí? Entonces eso es nada más un problema de entendimiento, pero no es un problema de comprensión. ¿Sí? La comprensión es diferente. Cuando tú dices, uy, así era, ¿no? Ahí comprenden las cosas, ¿no? Una pregunta. Ustedes, cuando escuchan un sonido, ¿pueden escuchar ese sonido, por favor? ¿Escuchan el sonido? No. No, A ver, un ratito, déjeme ver. Ahora,
¿Ahora entiende? ¿Ahora escucha? Tampoco. Confirmen, ¿se escucha, por favor? No. Ahora. A ver, si ustedes pueden llevarse el video, voy a ver si lo puedo sacar aquí. ¿Estás? Yo creo que está incorporado aquí, déjenme chequear. ¿Dónde está? ¿Cómo saco aquí el sonido, el contenido? ¿Alguien sabe? Quiero ver si puedo. ¿Dónde está este audio? Bueno, la cosa es que aquí él te está generando un sonido de bebé. Y la pregunta es, cuando tú escuchas a un bebé cualquiera, tú puedes saber si tiene hambre, tiene sueño, quiere dormir, está feliz, está alegre. ¿Se puede hacer eso fácilmente? El hombre no lo va a hacer, ¿no? No. Pero Difícil. la mujer por sus instintos posiblemente pueda entender y también comprender lo que quiere decir, ¿no? Entender significa, pues, está llorando, está gritando, ¿no? Nada más, ¿no? Pero el mensaje que está adentro codificado no le es fácil, ¿no? ¿Ok? Ahora, las máquinas tienen un entendimiento, ¿no? Entienden el lenguaje de máquinas, pero ustedes no necesariamente entienden esto. ¿Sí? Entonces, las computadoras entienden, ¿no? Y van a comprender este mensaje porque ellos tienen que ejecutar esto a su nivel, a su nivel. Este video es un casito, ¿no? También igualito, de una persona que es ciega, sorda y muda. Y ahí hay una señora que tiene un hijito, que es una persona adulta, pero esa persona no puede leer, no puede escuchar, no puede hablar y tampoco puede ver, pero es profesor. Entonces, ¿qué sucede? La mamá se convierte en su sensor y la mamá se convierte en su efector. Ella es la que hace, la que se comunica, pero la que piensa es, la persona que piensa es él. Ahí está, ¿ves? La mamá es la que hace, la que comunica, ¿no? Entonces, nuestros sentidos nos van a servir simplemente para enterarnos de lo que pasa adentro. Entonces, cualquier cosa que ella le quiere decir a su hijo, una preguntita, ¿cómo le enseñarían a esta persona, cómo le enseñaría a esta persona para que decirles, hola, te amo, hola, buenos días, hola, puedes traerme esto? ¿Cómo le dirían a esa persona algo? ¿Cómo harían ustedes? Si no te escucha, no te ve, y tampoco habla, ¿cómo le podrían decir? ¿Teclado de dónde? ¿Qué teclado? Él no tiene teclado, es una persona. ¿Cómo harías para comunicarte con esa persona? A ver, Caleb, ¿cómo te comunicarías? ¿Cómo harías para decirle hola, cómo estás? ¿No? O hacer una pregunta. ¿Cómo le preguntarías algo? Eh, creo que ellos tienen una forma de comunicarse mediante el tacto, como que ¿A qué este, te refieres con ellos? No, estoy hablando de ti mismo. Pues. Es tu hermanito, un hermanito que te ha llegado, es ciego, sordo y mudo. ¿Cómo hablas con tu hermanito nuevo? mediante las manos.
¿Y cómo le dirías, hola hermano? ¿Cómo le dirías, oye hermano, quieres comer? Hermano, ven acá. ¿Cómo harías los mensajes? ¿Cómo le dirías eso? Creo que eh, tendría que buscar la forma de con- concluir en un lenguaje que al menos podamos conocer los dos o interpretarlo. Ya, por eso, Sería pues tú complicado, estás pero estudiando IA y sabes esas cosas. ¿Cómo harías esa gracia? am, le, eh, bueno, no sé si me complicaría, porque tendría que enseñar los conceptos y qué significa, ¿no? Claro, Algo. claro, tienes que decirle, dos golpecitos en la nariz es hola, ¿no? Tres golpecitos, vamos a comer. Cuatro golpecitos, tal cosa. Y él cuando te dice algo, tienes que decirle que eso significa tal cosa, ¿no? ¿Y cómo le enseñas eso? Pero porque no habría una forma de decirle tampoco qué significa porque es sordo y no podría escuchar. Creo que por eso sería complicado que lo Él no escucha interprete de otra nada, ¿no? manera. No Ajá. escucha, no ve, no habla, entonces, pero sí puede comunicarse, pero tiene otro sentido, ¿no? Tiene tacto, tiene vibraciones, tiene todo eso, ¿no? Entonces, el asunto es que tú necesitas armar un protocolo de comunicaciones. Ya, es como que tú, digamos, ¿no? Por un extraño motivo caes en medio de la selva y ahí está la tribu Shipibo con Ivo, ¿no? Y como has caído del cielo, te ponen pues a la hija del jefe para que te cases con ella, ¿no? Pero ¿cómo le dices, hola, ¿cómo te llamas? Necesito un café, ¿no? ¿Cómo le dices eso? Si no sabes su idioma. Tienes que primero buscar una traducción, ¿no? Tienes que decodificar lo que ella te dice y lo que tú te dices. Lo que dices tú, ella tiene que decodificarlo. Entonces, esa parte de la decodificación es el entendimiento. Tienes que hacer un decoder, ¿no? Esta parte es el decodificador, pero lo que llega es una señal. Entonces, el entendimiento implica que la señal que te ha llegado la tienes que decodificar y convertirlo en algo entendible. Pero después que lo has entendido, tienes que comprenderlo, ¿sí? Que es muy diferente, ¿eh? El primero que hace esa chamba, ese pues tiene un montón de trabajo, pero es el primero, pues. Entonces, ¿cómo hacen las computadoras para enterarse de que existe el entorno? Usan pues sensores, ¿no? Y esos sensores capturan señales, ¿no? Las señales son analógicas y ellos lo convierten a digital. Eso es lo que vamos a hacer en el curso. Vamos a estudiar los sensores y las señales que capturan esos sensores. Entonces, una pregunta, ¿qué concepto está más relacionado con el concepto de la semántica? ¿La semántica es entendimiento o comprensión? A ver, ¿Comprensión? la semántica es el significado de las cosas. Tiene que ver con esto, con la comprensión. En cambio, el entendimiento nada más es el decoder, ¿no? El decodificador. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con la IA, es la parte inicial del curso, ¿ya? Es lo mínimo que vamos a ver de esos conceptos, y nosotros tenemos que tenerlo bien claro antes de poder comenzar las cosas, ¿no? A ver, vamos a seguir. Ahora, lo segundo es que cuando yo les comenté de que ese decoder, ¿no? Ese decoder es la parte más interesante. ¿Por qué? ¿Cómo armas? Por ejemplo, le estaba preguntando a Suma, si tú caes en medio de la selva, ¿no? Caes en una tribu ahí de shipibos conivos, no devoran, no devoran mejor, son más interesantes, ¿ya? Entonces, tienes que comunicarte pues con tu futura esposa, ¿no? ¿Cómo armarías tú ese protocolo de comunicaciones?
Primero, ella no sabe escribir, por si acaso, y tampoco usa computadoras, por si acaso. Lo único que tiene es boca, mano, pie y demás cosas. Y tú has caído del cielo y todo se te ha perdido en el camino. Entonces, olvídate de la computadora. ¿Cómo haces para comunicarte con esa persona? A ver, ¿alguien? A ver, pasa. ¿Cómo harías? No entendí muy bien esa parte, ¿puedes repetir? Que dijo cae del cielo, no entiendo. Tú estás volando en un avioncito y caes ahí en medio de la selva peruana. No hay nada, y caes por suerte vivo. Y a tu costado hay una tribu de peruanos sin DNI, ¿no? Son los boras, son los conivos, los shipibos, ¿no? Los jíbaros. Ellos son peruanos que viven en ese sitio. Y te hacen miembro de la comunidad y te casan a ti con la esposa bueno, con la hija del jefe, ¿no? Y tú tienes que comunicarte con esa persona. ¿Cómo harías para comunicarte con esa persona? Sin computadoras, sin nada de esas cosas, porque ellos no tienen ni electricidad y no conocen computadores, no saben escribir ni nada de esas cosas. ¿Cómo harías para comunicarte con esa persona? Por pequeños, o sea, por ejemplo, eh, por señas, pues, bueno, por, mm, ¿Tienes hermanitos, sí, sobrinos? Ya, ¿cómo le sí, sí. enseñaste a tu sobrino qué cosa es cada cosa? Pues le decía el nombre y cada vez que se daba la oportunidad, le volvía a repetir. Ya, lo mismo tienes que hacer con tu futura esposa, pues. Te dice, te señalas el ojo, ¿no? Y ella, ya, tutú es ojo, ¿no? Esto es Claro. nariz, ya, ¿eso qué cosa? Curú, ya, curú es nariz, ya, entonces tienes que hacer una tabla de equivalencia, ¿no? O sea, una Ujú. vibración de sonido en su idioma, ¿no? Chipas, aquí se me va el puntero no sé por qué. Una vibración de sonido es tal cosa, ¿no? Otra vibración de sonido es tal cosa. ¿Ya? Y la escritura es lo mismo, ¿no? La escritura es esta cosa rayada tiene tal significado. Esa otra cosa tiene tal significado. Eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, cada vibración, esta vibración en jíbaro es esta vibración en español, ¿no? Esta otra vibración es tal cosa, ¿no? Y esto se traduce en una grafía, ¿no? Esto en otra grafía. Entonces, por eso existen tantos idiomas, ¿no? Cada idioma tiene un sonido, un texto, una grafía y demás cosas. Y nosotros lo que hemos hecho es todo esto lo hemos codificado, ¿no? Entonces, el detalle es que ahora queremos que la máquina haga esa chambita que hace nuestro poderoso cerebro. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, para eso hay que conceptualizar las cosas, ¿no? Entonces, lo convencional, ¿no? En los sistemas de información, por cierto, hace algunos días estaba conversando con unos profes, es posible que se cree una carrera de sistemas de información. ¿Me escuchan bien? Confirmen. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, Sí, profesor. Sí, 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 profesor. se fue mi pantalla. A ver, ahorita hacemos un break para que respiren, ¿ya? Ok, entonces le estaba diciendo, ¿no? Que los sistemas de información, ahí sí se ve, ¿no? Los sistemas de información es lo que ustedes hacen, lo que su profesor ha hecho por salir de esta carrera. Y quiere crearse una carrera de ingeniería de sistemas como tal. Ingeniería de sistemas y la otra carrera es Information System, ¿no? Sistema de información. Entonces, cuando hablamos de información, ¿no? Cuando hablamos de información, lo que hacemos era lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? La información es el significado de los datos.
Y ese significado se consigue cuando a una, por ejemplo, ¿no? Cuando a una señal, por ejemplo, este 0.25, una señal se le asocia, ¿no? Este, se le asocia otro valor, ¿no? Un formato. Por ejemplo, las horas del día son solamente números, ¿no? El 1 es 24 horas, ¿no? 0.5 es 12 del día. 0.25 es 6 de la mañana. Entonces, una cosa es el dato y otra es el formato. Este formato es que tiene el dato más el formato, nos da la información. ¿Sí? Eso es lo que hacemos constantemente. Entonces, tú percibes algo, ¿no? Sientes un olor, ¿no? ¿No? Y en tu cerebro tienes que ese olor está asociado a una mazamorra, ¿no? De tal cosa. Entonces ya tienes información, ¿no? Asocias cosas, ¿no? En cambio, los sistemas que tienen que ver con IA, no ocurre esto, ¿no? Las percepciones son muchas percepciones, son muchos datos, y acá hay un proceso de aprendizaje, ¿no? En cambio, los datos se memorizan. En cambio, el conocimiento se aprende. Les comenté en la clase pasada qué cosa era el aprendizaje. ¿Qué cosa es aprender? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo aprenden los seres humanos? A ver, todos ustedes aprenden, ¿no? Entonces le voy a preguntar cómo aprendes, ¿no? A ver, Exxon Vázquez, cuéntame, ¿cómo haces para aprender? Comprendiendo bien el tema. No las... No necesitas comprender para aprender, por si acaso. Una pregunta, ¿tú cómo aprendiste a caminar? ¿Comprendiste que estabas caminando? No, realmente No. ¿Qué hiciste para caminar? Caminar nada más, pues, es lo que hiciste. caminar. Nada más, eso es caminaste ya. ¿Acaso tienes que entender y comprender lo que estás haciendo? Basta que tu perrito Fido, tú le has enseñado que siempre debe hacer el popó fuera de la casa, ¿sí? Y él ha aprendido a hacer eso. Pregunta, ¿ha entendido que debe hacer eso? ¿Ha comprendido que debe hacer eso? No, El animal no comprende lo que está haciendo, simplemente reacciona. ¿Y cómo haces para que un animal aprenda a hacer algo? Le haces que repita lo mismo un montón de veces. Por ejemplo, el otro día, yo tengo aquí un perrito nuevo que me ha llegado, una mascota, ¿no? Yo quería que él se pare, ¿no? Él se pare. Entonces, un día que estaba esperando a alguien, ¿no? Aquí en mi casa, me senté y tenía a mi costado una bolsa de galletas de perro, y dije, a ver, este compadre, vamos a enseñarle a que se pare, ¿no? Entonces agarré una galleta y le puse pues a 1 metro, ¿no? Entonces él me miró y, ¿para qué va? Entonces bajé un poquito la galleta y él empezó a buscarlo, ¿no? Entonces se levantó un poquito. Hice lo mismo un montón de veces, luego le subí la valla, ¿no? Entonces el perrito empezaba a subir y así un montón de veces, hasta que al final, nada más subiendo la mano, logré que él se pare sin necesidad de comida. Ahora, ¿él ha comprendido, entendido que eso es pararse? No. Él nada más repitió el asunto y ya, se acabó el asunto. De la misma manera, ustedes aprendieron a hablar, aprendieron a caminar, aprenden un montón de cosas, ¿no? Inclusive aprenden los cursos sin entenderlo, ¿no? Ni comprenderlo. No necesitas entender ni comprender algo para aprenderlo. Basta que lo repitas. Ya, eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. Ustedes quieren aprender un idioma, no traten de entender y comprender lo que están leyendo o hablando. Nada más repítanlo como loros. Una forma de repetir como loros es cantando algo en ese idioma. Entonces tu cerebro se queda la secuencia y luego lo repites y ya está, ya aprendiste. Entonces, los seres humanos aprendemos de 3 formas, ¿no? Hay 3 maneras de aprender. ¿Ya? Voy a poner aquí el casito. Este es un ejercicio que vamos a hacer ahorita. Miren,
¿ya? Hay tres maneras como los humanos aprenden. ¿Ya? Acuérdense lo siguiente. Hay un proceso que se llama aprender. El aprender es un proceso, es una transformación. ¿Qué cosa entran? Entran los ejemplos. Esto no es una computadora, eres tú, por si acaso. Los ejemplos. Por ejemplo, ¿quieres bailar? Tienes que irte a bailar. Bueno, no tienes otra forma de aprender a bailar, no hay forma, ¿no? ¿Quieres aprender ajedrez? Tienes que jugar ajedrez, ¿no? ¿Quieres aprender a programar? Tienes que programar, ¿no? No se puede aprender mirando, ¿no? Tienes que hacerlo. Entonces, ¿cómo aprendes a bailar? Bailando, ¿no? ¿Cómo aprendes a caminar? Caminando, ¿no? Pero no necesitas entender lo que estás haciendo, basta que lo repitas. Entonces, el aprendizaje es un proceso de repetición. Lo repites un montón de veces y lo que sale de este proceso es el conocimiento. Y este conocimiento es una cosa bien curiosa porque no lo puedes agarrar ni tocar, pero este conocimiento es tu decoder, el decodificador, es el decoder. Entonces, como le decía, ¿no? A mi perrito yo estaba aquí parado, ¿no? Estaba parado aquí, ¿no? Y hoy levanté la mano, ¿no? Levanté la mano y el perrito lo que hizo fue pararse él, ¿no? Él se paró, sin necesidad que yo tuviese comida en la mano. Entonces, este perrito, ¿no? Percibió mi mano levantada y dijo, hay que pararse. Y ya está. Eso lo tiene almacenado, ese es el conocimiento que él tiene para tomar una decisión, pero él no comprende ni entiende lo que está ocurriendo en el mundo. Basta que tenga el estímulo, ¿no? Es como que aquí hay otra perrita hembra, ¿no? Empieza a lunarse y él tiene que actuar, ¿no? Esa es una forma de aprender. Ahora le digo que hay tres formas de aprender, ¿no? Justo he puesto ese ejemplo para ver la primera forma. Los seres humanos aprendemos de tres formas, ¿ya? Hay un aprendizaje que es innato. Mejor dicho, no haces nada y ya aprendiste, ¿no? No has hecho nada y ya lo tienes, ¿no? Se llama el instinto, que tienen los perros o animales, instinto, el instinto. Entonces tienes instinto de supervivencia, instinto, ¿no? Un montón de instintos, ¿no? El perrito tiene un instinto de preservación de la especie, ¿no? Entonces, cada vez que percibe una perrita lunada se va detrás de ella, ¿no? Pues nadie le ha enseñado, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es un instinto. Las mamás perciben el sonido de los bebés, es un instinto. ¿Sí? Entonces